Compañeros, con amigos queridos y bueno, los cuentos detrás de los micrófonos son estupendos. Pero bueno, vamos con los cuentos ya con micrófono abierto y estamos conversando, vamos a conversar con Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía, compañero aquí de Unión Radio Noticias. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te ha ido? Bueno, un gustazo estar aquí, y bueno, compartir contigo y aquí en estudio siempre es bastante rico. Fuera de los micrófonos estábamos hablando de de la ruta de los templos paganos, que es un proyecto muy bonito que tiene la gente de LICE y ¿cómo se llama? Sí, bueno, lo tiene la gente, empresario del campo de la restauración, de la Posada de Sí, Cervantes, que es Freddy de Freita, exacto. el fotógrafo Marcelo Pero Volpe, lo está promocionando. pero se están combinando con Lisa López y Jonathan Exacto. Gutiérrez, Historias que Laten, porque la idea es que un grupo de cronistas que nos metimos en ese taller y como seminaristas de estos templos, hacer unas crónicas, pero además ha sido muy rico la experiencia porque hay profesionales de distintas áreas, hay médicos, hay fisioterapeutas, Lo que sí está psicólogos. claro es que Caracas tiene una vida nocturna. Absolutamente, Y absolutamente. en sitios que uno ni se Sí, o sea, imaginaría. de hecho, por el aire estamos hablando de una arepera que se llama Muerto de Hambre, que se come riquísimo, pues, realmente. Bueno, hablemos, esa es economía cotidiana, hablemos Ah, de los grandes titulares de la economía. El día de ayer estaba leyendo una información en la última entrega de la producción petrolera en Venezuela. Se habla de una reducción, poquita reducción en junio, pero sin embargo de cierta recuperación. ¿Cuál es el estatus actualmente de producción petrolera en Venezuela, Mira, Andrés? está entre los 750.000 y rosa los 800.000 barriles. Hubo digamos, en promedio estuvo, dependiendo de la cifra que uno vea, sea la data oficial o lo que reportan fuentes secundarias, pero estamos hablando de aproximadamente unos 767.000, 790.000 barriles diarios. Un ligero incremento con respecto al año pasado, pero digamos nada significativo, y eso digamos tiene dos componentes. Uno, la ayuda que ha sido indiscutible de la entrada en vigencia de la producción de Chevron, pero hay un ligero declive y bueno, todavía sigue pesando sobre el resto de los campos petroleros. Por un lado, la debilidad financiera de PDVSA, y por el otro que, digamos, el beneficio de Chevron no lo tienen los socios en otras empresas mixtas. Entonces, se le limita enormemente a poder llevar adelante sus planes de inversión y de expansión de producción. O sea que a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno. El potencial de producción de Venezuela, si no tuviéramos todo el tema de las sanciones, ¿cuál sería actualmente? Mira, existen distintos análisis, digamos, he escuchado niveles de 1,5 millones, 2 millones de barriles. Digamos, siempre se recuerda de la cifra de los 3 millones, Sí. pero ahí en los temas de producción también están incidiendo otros factores que van más allá del tema de las sanciones. Tiene que ver con la falta de capital humano, que indiscutiblemente se fue del país. Existe, no que quiere decir que no haya, pero realmente si se expandiera la producción, Venezuela tendría problemas. Hay que resolver aspectos vinculados con aspectos de remuneración, hay que resolver temas vinculados con seguridad, con infraestructura. Los temas de los cortes eléctricos han incidido en algunas operaciones realmente, y eso tiene por supuesto su consecuencia en lo que vemos los ciudadanos día a día con el tema de la gasolina, el tema del diésel que está afectando al sector Sí. agrícola e industrial, o el tema del gas doméstico. Sí. Ahora, fíjate que con lo del diésel, yo particularmente, bueno, no conozco mucho esa área, pero para mí fue una sorpresa saber que el diésel prácticamente se regalaba en el país, ¿no? Sí, fíjate que aquí entró, ¿te acuerdas, María Isabel, que cuando entramos en pandemia, el país se paralizó, no solamente por el tema de la pandemia, sino en general por el tema del suministro de los combustibles, porque ahí hubo un efecto colateral dentro del marco de las sanciones que restringió todo tipo de intercambios que venía haciendo PDVSA para poder suplir con combustibles importados. Entonces, cuando a mediados del año 2020, recordarás que entró en vigencia un nuevo esquema de venta de combustible, que fue cuando por primera vez los venezolanos empezamos a ver el precio de 50 céntimos de dólar por litro, pero se estableció un precio del combustible, de la gasolina, que era bastante barato. Ahorita ya no me acuerdo por el tema de la referencia del bolívar, pero en ese momento, por ejemplo, lo que tenía que ver con el diésel para el sector transporte, industrial y agrícola era regalado.
era regalado. O sea, cuando decimos regalado, es regalado. Literalmente, ellos lo llamaban, ellos, no me acuerdo ahorita la denominación que tenía la comisión de reestructuración que se llamaba Lee Rodríguez Araque, pero que fue eliminada este año. Pero tenían un rubro bajo un cupo delimitado. Al principio eso trató de funcionar de manera óptima, pero generaron toda una suerte de canales de corrupción y a eso súmale las limitaciones contrabando a su vez, y de venta ilegal e informal, y a eso hay que agregarle pues que a medida que se fue flexibilizando las medidas de la pandemia, pues obviamente el consumo empezó a incrementarse, que es parte también del problema que tenemos ahorita. Fíjate que el informe de la OPEA hay un dato que a veces poco se omite, pero en la parte de demanda dice que en América Latina los dos países que están liderando el tema del incremento en la demanda de combustible son Brasil. Y bueno, hay que verle la dimensión a Brasil, sí, claro. Pero en segundo lugar está Venezuela. Y yo creo que eso, por ejemplo, uno ve hoy día las colas que hace 5 años no había en la ciudad de Caracas. Yo acabo de estar hace 2 días en un evento de la Cámara de Industriales en el estado de Aragua y realmente el tránsito de vehículos en la autopista regional del centro volvió a los niveles que habían ya hace unos 7, 8 años. Entonces ya hoy día ves bastante congestionamiento y eso es demanda de combustible. Ahora fíjate, estamos conversando con Andrés Rojas, él es periodista, editor de Petroguía y compañero de Noticias, Unión Radio Noticias. Ahora Andrés, el tema de distribución, ¿cómo estamos? El tema de refinación, porque bueno, Caracas es como una especie de burbuja, pero si vas al interior entiendo que la situación es totalmente distinta. Absolutamente. Es decir, ya incluso hace un par de meses tú ibas por la autopista regional del centro, entrabas a Maracay, a Valencia y no veías cola. Ya esas colas están presentes, con altos y bajos, vale decir. Y esos altos y bajos obedecen obviamente a que la producción en las refinerías tiene sus altos y bajos. No es que estamos en nivel cero como llegó a ser en el año 2020 y alguien decía, bueno, pero ¿por qué pasaba en el año 2019? Bueno, porque antes de las sanciones, ya ni sencillamente, y siempre centro lo que fue la gestión del mayor Quevedo, justamente Manuel Quevedo, uno veía, y eso está en la data que tiene el Departamento de Energía, PDVSA se soportaba enormemente en su filial Citgo. Entonces, por ejemplo, esos déficits que en un momento dado habían de combustibles, entre ellos gasolina o diésel, a través de los distintos mecanismos de comercio, pues se suplía. Eso se corta totalmente en febrero del año 2020, no tienes opción, ha habido la ayuda de Irán, es indiscutible, pero no tiene la regularidad que poder, y yo siempre digo... Y el tema allí es producción, el tema es refinación más que producción. Ambas, porque hay veces que, digamos, de acuerdo a las distintas fuentes que uno cruza, porque recordemos que no hay transparencia en esto, pero indiscutiblemente que siempre se cruza la información, tienes un problema en ocasiones de problemas de producción y en otros problemas no tienes el diluyente, no ha llegado de Irán, a las refinerías se les ha metido inversión, pero insuficiente como para alcanzar los niveles que se tenían aquí en el año 2012. Fíjate, Marisabel, que en el año 2012, recordemos la tragedia de Amuay, sí. Se debieron emprender una serie de inversiones, se hicieron algunos correctivos, pero no lo suficiente, y bueno, entramos en toda la dinámica de limitaciones financieras que afronta PDVSA. Entonces, ahorita en este momento se han hecho inversiones, hay un acuerdo de entendimiento que se firmó entre Venezuela e Irán para el tema de las refinerías, pero es bastante, hasta ahora no hay aspectos, digamos, de avances significativos como para que permitan decir que se va a atender la demanda y sobre todo la refinación y producción de combustible. ¿Y estos acuerdos se firmaron con Irán es para mantenimiento de las refinerías? O sea, ¿qué incluyen estos acuerdos? Bueno, en un primer momento fueron de suministro y es una suerte de intercambio entre producción de crudo que después la comercializa Irán y ahí se compensa con condensados, con combustible. Hay una segunda parte que hasta ahora lo que sabemos es que hay un memorándum de entendimiento. Entendemos por memorándum de entendimiento cuando las partes se sientan a negociar y buscan cuál es la rentabilidad y ver hasta qué punto Irán le es rentable meterse en un negocio de refinación. Recordemos que aquí ese es un negocio que por ley está prohibido la intervención privada, es decir, salvo que haya un esquema de empresa mixta, etcétera. Entonces, hay una serie de limitaciones
Y a eso hay que agregar también el tema de las sanciones, es decir, se busca a Irán porque es un país sancionado y tiene como dirían los especialistas el know-how sobre temas de sanciones de hace muchos años, pero tampoco es que Irán y la empresa iraní son hermanas de la caridad, es decir, están buscando algún tipo de rentabilidad en el negocio que se estén metiendo en cualquier país. Y en relación a la distribución, porque bueno, este es el estatus de las refinerías. Me imagino que hay algunas refinerías que están mejor que otras. Eventualmente uno escucha, oye, hay problemas en el CRP o si no hay problemas en el palito. O sea, hay la capacidad para la que esté generando mayor producción en gasolina específicamente, ¿se puede distribuir al país o hay problemas también en la distribución? También, fíjate que en el último reporte que se conoce público que se tenía de PDVSA, y después con todas las informaciones que hemos cruzado, prácticamente están operando la mitad de las gandolas de Marisabel. Entonces ya eso genera unos límites. Entonces, claro, cuando tienes estos cuellos de botella, obviamente, y por eso es que Caracas es una burbuja, se le da prioridad en los canales de distribución a la atención en Caracas. Fíjate que cuando en el interior del país, sobre todo en región central, uno iba a Valencia, o sea, incluso a la misma Caracas, uno consigue colas usualmente en las de estación subsidiada, pero fíjate que ahí ha habido una política progresiva de eliminación del subsidio. En Caracas se han ido reduciendo las estaciones de servicio subsidiadas. ¿Y eso a nivel nacional también? Esta reducción sí, de se ha venido. Fíjate que, por ejemplo, en Carabobo, incluso en algunos estados del país, sobre todo donde las gobernaciones están bajo el control oficial, del gobierno, son gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos visto pues que algunas estaciones de servicio dolarizadas como una opción de ingreso para las gobernaciones se les han transferido. El caso emblemático de Carabobo, hubo estaciones de servicio que se les revocó la licencia que tenían sus antiguos arrendatarios y se les transfirieron a la gobernación de Carabobo. Entendemos que eso ha pasado en otras gobernaciones del país. Entonces, los esquemas de distribución en este momento son limitados. Pasa lo mismo, por cierto, que en el caso del gas doméstico. Entonces, ahí ya ni sencillamente, frente a esa limitación, el Ejecutivo Nacional ha optado pues por racionalizar y reorientar la distribución y luego progresivamente ir reduciendo el subsidio. ¿Y cuáles son las zonas del país con mayores problemas de distribución de gasolina? Mientras más te vayas, mientras uno ve el mapa y veas más la periferia, ahí es donde están los problemas medulares. En el Táchira, los Andes y Guayana. Claro, lo que pasa es que el Táchira tienes la ventaja que tienes la vecindad con Colombia. A mí siempre me gusta porque, digamos, como nosotros en Petroguía monitoreamos también Colombia, hay una ONG que ojalá aquí en Venezuela se pudiera establecer un capítulo, tiene apoyo de una organización que, por cierto, el capítulo de América Latina lo dirige un venezolano que trabajó en el IESA, Antonio París, y entonces Francisco París, perdón, se llama Crudo Transparente y ellos monitorean todo lo que es el contrabando, ¿no? Entonces fíjate que Crudo Transparente detectaba mucho lo que era el contrabando antes de Venezuela hacia Colombia. Ahorita es al revés, y sobre todo en Zulia y Táchira, lo que vendría a ser el Cesar, La Guajira o Departamento Norte de Santander, y entonces hay un negocio de pimpineros de Colombia hacia Venezuela. Fíjate que ahorita hay un temor enorme que se tiene en Venezuela porque hay una decisión del gobierno del presidente Petro de un poco también que tiene que ver con los planes de eficiencia energética y de reducción de combustible, de ir elevando el precio de los combustibles en Colombia. Y cuando tú ves el mapa, de acuerdo al monitoreo que hace Crudo Transparente, te consigues que los niveles de consumo en el norte del Santander, el Cesar o La Guajira, que son una población inferior a la que puedes tener en Bogotá, Medellín o Cali, son muy elevados. Y una de las razones fundamentales de eso tiene que ver con ese contrabando de combustible. Entonces, en cierta manera, ese combustible por distintas vías entra en el caso, fíjate que tú te recordarás que hubo una petición hace un tiempo de la Cámara Petrolera Capítulo Zulia de unas mini refinerías de que se aprobara la importación de combustible. En ese momento no se hizo porque estaban rotas las relaciones. Entiendo que parte de las conversaciones en materia energética que ha habido entre Colombia y Venezuela es justamente ese. Ahora, eso se enfrenta también al tema político, es decir, hay un sector en Colombia que está negado a todo tipo de acuerdo, pues, con Venezuela, en particular con el gobierno del presidente Maduro. Entonces, bueno, entramos en estas complicaciones. En la dinámica. Estamos conversando con Andrés Rojas Jiménez, periodista. Ahora, Andrés, el caso específico, fíjate que tú hablas de cómo el contrabando ahora sería inverso, pero
los precios, con todo y que estamos a 0,5 el precio de la gasolina en Venezuela, sigue siendo muy económico en relación a otros países, ¿no? Sí, bueno, fíjate que cuando se adoptó en 2020 dejamos de tener la gasolina más barata del mundo. Uh-huh. Y estábamos más o menos en promedio. Recordemos que en ese momento en la mayoría de los países, tipo Colombia, Estados Unidos, que se ríen por mecanismos de mercado, si baja el precio del petróleo, baja el precio, no en la misma dimensión, pero baja el precio de la gasolina. Entonces en ese momento, mediados de 2020, nuestro precio de la gasolina más o menos con Colombia estaba más o menos similar. Incluso en el caso colombiano, sobre todo ahorita con el presidente Petro eso ha cambiado, pero con el gobierno del presidente Duque, mensualmente habían unos cambios en los precios de referencia y hubo momentos en los cuales el precio de la gasolina en Venezuela de 50 céntimos de dólar estaba más elevado con respecto a Colombia. Fíjate. Eso no es así ahorita necesariamente, pero indiscutiblemente que en cierta manera lo que está buscando estos precios que tienen ahorita es ser como un referente para poder cubrir costos de producción. Aquí en Venezuela se ha evaluado hacer esos ajustes. Sobre todo en el caso de la gasolina dolarizada, que tenga un referente más acorde a mecanismos de mercado, pero bueno, sabemos, tiene su costo político. Sabemos que el tema gasolina, yo me imagino que cuando aquí se adoptó, y creo que la información que tengo, que cuando se fue ese mecanismo en el año 2020, fue porque no le quedó más remedio y dijeron, bueno, vamos a establecer estos dos esquemas, etcétera, pero no es una decisión que bajo a ningún presidente en este país le gusta adoptar. Sí, bueno, y creo que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, además estamos cerca de años electorales. El presidente, uno de los temas que pesan en la gestión del presidente Biden ha sido cómo ha aumentado el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y más, en el caso de Venezuela, que de paso eso impacta toda la cadena. Ahora, ¿cómo revertir esto, no? O sea, indiscutiblemente hay que revertir el tema de las sanciones. Mira, el tema de las sanciones, indiscutiblemente que con sanciones las posibilidades de Venezuela son bastante limitadas. Es decir, fíjate que el efecto Chevron, Marisabel, es decir, en tan pocos meses ya Venezuela, cuando comenzaron las exportaciones y después de 4 años el petróleo volvió al mercado de Estados Unidos, que fue el mercado natural por más de 100 años, ya Venezuela está en la posición 13. El último reporte que se tiene del Departamento de Energía, que es para abril, todavía hay siempre como un rezago de 2 meses, pero ya Venezuela aparece como el 7º suplidor de crudo de los Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, y eso simplemente con la producción que está teniendo Chevron. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de PDVSA. Citgo no está recibiendo. Por cierto, Citgo sigue siendo uno de los grandes receptores de crudo colombiano. Uh-huh. Pero para que tú veas el rol y la importancia de PDVSA. Yo creo que, y eso es una data oficial. Eso no es que, es decir, no es porque yo veía en estos días alguien, colega, pero vinculado con el oficialismo, que decía, no, que hay gente eufórica con Chevron, no es un tema de euforia o no, es un tema de las cifras que están reportando con transparencia el Departamento de Energía. Entonces, y un dato curioso, Marisabel, para que tú veas el pragmatismo del petróleo, de los compradores de crudo venezolano a Chevron, está ExxonMobil, que ExxonMobil se fue de aquí furiosa, por eso es que tiene las operaciones con Guyana, está ayudando a Guyana en el reclamo del Esequibo, pero bueno, en ese pragmatismo le convino comprarle petróleo venezolano por un tema de rentabilidad. Y bueno, ExxonMobil, después de 15 años sin recibir petróleo venezolano, y eso está en la data del Departamento de Energía, le compró alrededor de 14,000 barriles diarios en el mes de abril a Chevron. O sea, que ahí no hay ideología. Ahí no hay. Entonces tenemos, y hay otro gran cliente que siempre fue el principal cliente que tuvo PDVSA hasta antes de las sanciones, que es Valero Energy, que tiene una cadena de refinerías y unas importantes, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, Valero Energy le está comprando también petróleo venezolano a Chevron. Es decir, con esto lo que quiero decir es, si eso lo dicen las cifras solamente por esta flexibilización que se le dio, y estamos hablando prácticamente ni siquiera de las 4 empresas mixtas en las que participa Chevron, sino básicamente Petroboscan y Petropiar, pues hay que verle la cara de lo que implicaría si mañana nuevamente se levantan las acciones o se flexibiliza y se le dan concesiones similares, por ejemplo, a Repsol o a Eni. Bueno, el concepto que queda allí, la idea que queda allí es gran potencial, pero depende de muchas cosas. De muchas cosas, vinculadas con el tema político y diplomático. Así es. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Y escuchen a Andrés
ahora a las a las 8 de la mañana. 8 de la mañana ya, nada, media hora. 90.3. Bueno, pero te voy a robar una hora entonces si la gente se migra. No, bueno, hay público para todos aquí. Hay público para todo. Right. Hacen zapping. Eso, tú sabes que yo hago mucho zapping cuando voy en la radio. Tú voy cambiando. Es impresionante el zapping. Debería haber como un mecanismo. Bueno, no lo hay, pero yo no lo tengo en mi vehículo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía, compañero de Unión Radio Noticias. 7:32, buena música y regresamos.